coeficiente de riesgo para determinar cuánto fue la disminución en su capacidad laborativa para evitar que vengan reclamos desmedidos, ¿no? Para tener ya una certeza y un elemento para probar en las condiciones que se fue el trabajador de su empleo. Bien. Ya ahí terminamos con lo que es contingencia. Ahora vamos a empezar a ver lo que son situaciones que generan esas contingencias. Se produce. Le hago una pregunta. Para no dejarla ahí dando vuelta. Entonces, ¿la única exclusión sería el dolo del trabajador? ¿O hay más? ¿O no sé? Habíamos dicho, son dolo del trabajador, fuerza mayor extraña al trabajo, causadas por hecho de la naturaleza o hecho del hombre, podían ser, y también las preexistencias determinadas en el examen preocupacional debidamente homologadas. Todo eso está excluido. O sea, todo esto está en el punto 6, en el inciso 3, donde habla de cuáles son las exclusiones. Sí, profe, clarísimo, gracias. Ahí me quedó más claro. Gracias. Bueno, la primera situación que se da, hay una denuncia de un accidente, y hay una denuncia de una contingencia amparada por la ley, y a causa de eso que pasó, no puede realizar sus tareas habituales, sale de su situación normal y de ir a trabajar, y pasa a la situación de incapacidad laboral temporaria, hasta que pueda volver a realizar sus tareas habituales. O sea, acá... ¿Mate cocido? ¿Mate cocido te hago? Bueno, pero no va a llegar acá, mate cocido. Ay, perdón. Bueno, entonces, definición de incapacidad laboral temporaria es cuando el daño que sufre el trabajador por alguna de las contingencias amparadas por la ley le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. Entonces, deja de ir a trabajar y entra en situación de incapacidad laboral temporal. Es decir, que tiene baja médica. Y no puede, o sea, porque a partir del día siguiente a que se hace la denuncia y se produce la baja médica, ya el empleador no tiene que abonarle más el sueldo, sino que le va a pagar la prestación dineraria que corresponda la aseguradora de riesgo del trabajo. Si hay una franquicia, sí. Hay una franquicia que son 10 días que están a cargo, los primeros 10 días están a cargo del empleador. Es decir, tiene una contingencia cubierta, entra en situación de incapacidad laboral temporaria por más de 10 días, a partir del día 11 en adelante, lo paga toda la RT. Los primeros 10 días están a cargo del mismo empleador. Es como si fuera una franquicia. La situación de incapacidad laboral temporaria cesa, primero, por alta médica. El alta médica tiene que ver con que pueda realizar sus tareas habituales. Vieron que muchos escuchamos, no, tiene el alta para tareas livianas. Eso podrá ser en una enfermedad inculpable o un accidente inculpable. Lo que es riesgo de trabajo, hasta que no pueda volver a desarrollar sus tareas habituales, no va a tener el alta médica. Y el alta médica se da cuando todos los síntomas incapacitantes y que pueda volver a trabajar hayan desaparecido o estén consolidados. Y el tratamiento médico se haya agotado, ¿no? Esto sin perjuicio que tenga que ir cada tanto al médico para hacer consultas de mantenimiento. Entonces, contingencia cubierta, impide realización de sus tareas habituales, entra en baja médica por incapacidad, por la situación de incapacidad laboral temporal. Primer motivo por el que cesa es porque ya le dan el alta médica. Y el alta médica quiere decir que se acabó
el tratamiento médico asistencial y puede volver a realizar sus tareas habituales. Hay excepciones que aunque no esté el tratamiento terminado, puede volver a trabajar siempre y cuando pueda realizar sus tareas habituales y que su retorno no le pueda producir un retardo en la curación o agravamiento en su cuadro o ni suponga un riesgo para terceros, siempre y cuando sea en la especialidad de odontología, psicoterapia o dermatología. En el resto, hasta que no se haya terminado o consolidado los síntomas incapacitantes y el tratamiento médico se estuviera agotado, no pueden reintegrarse y no se les puede dar el alta médica. ¿Por qué más puede cesar la situación de incapacidad laboral temporaria? ¿Por qué? Porque ya la Comisión Médica Jurisdiccional tiene los elementos para decir que esa contingencia amparada ya le produjo una disminución en su capacidad laboral permanente de un determinado porcentaje. Cuando ya no hay duda de cuánto va a ser ese porcentaje, ya se declara la incapacidad laboral permanente y cesa la situación de incapacidad laboral temporaria y deja de cobrar las prestaciones dinerarias por esa situación de incapacidad laboral temporaria y va a cobrar lo que le corresponda por incapacidad laboral permanente. Otro de los motivos por el cual cesa la incapacidad laboral temporaria es que transcurren 2 años desde la primera manifestación invalidante. Es decir, se produce el accidente o la enfermedad profesional, por 2 años que no se determinen cuánto es el porcentaje de incapacidad laboral permanente, entonces, por esos 2 años va a cobrar la prestación dineraria por incapacidad laboral temporal. La clase que viene vamos a ver cuánto es ese monto. Y el último motivo por el cual cesa la incapacidad laboral temporaria, obviamente, si el damnificado fallece. Ahí ya se corta y los beneficiarios cobran lo que la ley establece por fallecimiento, ¿no? Si el trabajador damnificado, dentro del plazo previsto en el inciso C del apartado anterior, habíamos dicho cuando eran, estamos hablando de los 2 años desde la primera manifestación invalidante. El caso que habíamos dicho era un caso de que nunca se recuperó durante esos 2 años, entonces fueron 2 años continuos. Ahora, ¿qué pasa si le dan el alta médica, trabaja 2 o 3 meses y a causa de esa misma contingencia sufrió una recaída o una complicación? Entonces, vuelve a estar en la situación de incapacidad laboral temporaria y empieza a sumar días nuevamente, hasta que se cumplan los 2 años efectivos de incapacidad laboral temporaria. Dice, si el trabajador damnificado, dentro del plazo previsto en el inciso C del apartado anterior, se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de incapacidad laboral temporaria continuará hasta la alta médica, declaración de incapacidad laboral permanente en caso de corresponder, su deceso o hasta completar 2 años efectivos de baja, sumándose todos los periodos en los cuales se hubiera visto impedido de trabajar. Y por la resolución 298 del 2017, tiene un límite también para hacer esas presentaciones. Por ejemplo, el último ingreso, o sea, la última baja médica, no puede superar los 2 años efectivos de baja desde la primera manifestación invalidante. ¿Hacemos un caso de cada uno? ¿Quieren? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El primer caso es el normal, tuvo el accidente y por 2 años no se pudo reinsertar a su trabajo, entonces el caso corre 2 años, coincide los 2 años la primera manifestación invalidante con los 2 años
del pago de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporal. Punto. Segundo caso, estuvo 3 meses de baja médica, le dieron el alta, al año, es decir, 9 meses después, vuelve a tener una recaída y se le vuelven a computar, es decir, el periodo de 2 años que se le va a pagar de ILT, como comió nada más que 3, le quedan para que le puedan pagar 1 año y 9 meses más, en caso de que tuviera una baja médica y no se pudiera volver a realizar sus tareas habituales. Es decir, que ahí estamos, que ¿cuándo va a terminar la última prestación de incapacidad laboral temporaria? Al año y 9 meses después del segundo reingreso. O sea, profe, quiere decir que es acumulativa entonces la incapacidad laboral temporaria. Es acumulativo siempre y cuando la fecha de ese reingreso no haya superado los 2 años de la primera manifestación invalidante. Ese mismo caso, en vez de hacer que se hubiera reagravado, hubiera caído de baja médica al año de la primera manifestación invalidante, hubiera sido a los 2 años y 1 día. Ahí ya no tendría cabida esa denuncia y se considera como si fuera un accidente nuevo. O sea, si el accidentado tuvo baja médica, se reincorporó a su trabajo y tuvo una recaída o algo, entra dentro de ese mismo siniestro siempre y cuando la fecha de esa recaída no supere los 2 años de la primera manifestación invalidante. Medio un trabalengua, ¿eh? Quedaron todos mudos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Bien. Sí, profe. Y para cerrar el artículo, con el decreto 491 de 97, en su artículo 5, que es lo que yo les había anticipado, cuando la incapacidad laboral temporaria originada por un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional se manifieste en periodos discontinuos, dichos periodos se sumarán desde la primera manifestación invalidante a los efectos del cómputo de los 10 días de prestación dineraria a cargo del empleador. O sea, es el caso de que la primera vez hubiera sido 3 días y la segunda 20, bueno, el plazo de 10 días no es 10 días en la primera y 10 días en la segunda. Se van sumando en todas las recaídas que tienen. Primera situación, a causa de una contingencia, situación de incapacidad laboral temporaria, vimos por los motivos por los cuales se salva. Otra situación que se da, incapacidad laboral permanente. Vayamos a la definición. Cuando vimos incapacidad laboral temporaria, ¿qué decía? La incapacidad laboral temporaria era cuando el daño sufrido por el trabajador le impidiera temporariamente realizar sus tareas habituales. El concepto de incapacidad laboral permanente es completamente distinto. Dice, existe situación de incapacidad laboral permanente cuando el daño sufrido como consecuencia de una de las 3 contingencias amparadas por la ley, le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa. Es decir, acá se estamos hablando de algo que le queda en forma permanente al trabajador y le disminuye su capacidad laborativa. Ese porcentaje de disminución varía desde 0 al 100%. Y depende del porcentaje, esa incapacidad laboral permanente puede ser incapacidad laboral permanente total o parcial.
¿Cuándo es incapacidad laboral permanente total? Cuando la disminución en su capacidad laborativa sea igual o superior al 66%. Si es menor al 66%, es una incapacidad laboral permanente total. ¿Acuérdense? Ese porcentaje es su disminución permanente en la capacidad laborativa. 66 o más esa disminución, ya estamos hablando que es una incapacidad laboral permanente total. Menor a 66 es parcial. ¿Quién va a determinar el porcentaje de incapacidad? Lo va a determinar las comisiones médicas. Primero la jurisdiccional y después lo va a avalar o ratificar la central. ¿En base a qué? Bueno, así como yo les envié el decreto 658 del 96, donde estaban los agentes que, en función de la actividad que desarrollaba, le podían generar las enfermedades que ese listado determinaba, está este decreto 659 del 96, donde dictamina en función de lo que le pasó, qué porcentaje tiene en la disminución de la capacidad laboral. O sea, hay una tabla general donde dice que en función, por ejemplo, de una amputación, lo que de un dedo le correspondería tanto. Bueno, a lo que dice esa tabla, el de la Comisión Médica Jurisdiccional, que va a determinar cuál es el porcentaje de incapacidad, tiene que tener en cuenta también tres factores de ponderación. Ese factor de ponderación tiene que tener en cuenta la edad del trabajador, si tiene alguna dificultad para volver a realizar sus tareas habituales, y si a causa de ese accidente o contingencia cubierta no puede realizar sus tareas habituales y tiene que recalificarse. Todo esto son porcentajes que establece este decreto y que lo va a ponderar, lo evalúa, para determinar el porcentaje final de incapacidad. Es decir, primero, la tabla en función de la pérdida de la consecuencia que tuvo con la contingencia, le corresponde tal porcentaje. Ese porcentaje se puede modificar a criterio del evaluador, tomando en cuenta la edad del trabajador, teniendo en cuenta si puede volver a desarrollar sus mismas actividades, o si tienen en cuenta si hay que recalificarlo para que desempeñe otras funciones. El Poder Ejecutivo Nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Estas son las comisiones médicas. ¿Cómo van a determinarlo? Como les anticipé. Una vez que determinen la incapacidad funcional, de acuerdo a la tabla de evaluación, se procederá a la incorporación de los factores de ponderación. Factor tipo de actividad, de reubicación laboral y edad. El factor de tipo de actividad depende de la dificultad que tenga para realizar su tarea habitual. Si no tiene ninguna, no se le va a aumentar lo que dice la tabla. Si tiene leve de 0 a 10, intermedia de 0 a 15, y si es alta el grado de dificultad para desarrollar sus tareas habituales, se le suma un 20%. Factor de posibilidad de reubicación. Esto depende si el individuo tiene que ser recalificado o no. Si no necesita ser recalificado, no se incorpora ningún porcentaje a la indemnización. Y si amerita, el evaluador tiene un rango de 0 a 10% para sumarle a lo que dice la tabla. Y el factor edad, los menores de 21 años, de 0 a 4%, de 21 a 30, de 0 a 3%, y los mayores de 31, de 0 a 2%. Entonces, a lo que dice la tabla, se le suma lo que dice el factor por actividad, el factor por recalificación y el factor de edad, y a eso se le suma lo que dice la tabla, y tenemos cuánto es lo que va a cobrar esa persona de capacidad laboral permanente
sea, tenemos cuál es la disminución total en su capacidad laboral. Y en función de eso, le va a corresponder una prestación plena. Ahora, ¿qué pasa si por la tabla dice que tiene un porcentaje de incapacidad del 60%, y si sumamos los 3 factores de ponderación, llegamos a que habría que pagarle un 80%, un 70%? Nosotros habíamos dicho que hasta un 65% era incapacidad laboral permanente parcial. Si era mayor o igual a 66, era total. En este caso, si por la tabla, sin considerar los factores de ponderación, daba menor al 66%, ya eso solo definía que era una incapacidad laboral permanente parcial. Con lo cual, si la suma de los factores de ponderación hacía que eso excediera el 66%, tiene como tope el 65%. Nunca puede superar el máximo de una incapacidad laboral permanente parcial. Hasta acá vamos a ver por hoy. Nos queda ver la situación, otras situaciones, pero ya con esto creo que tienen bastante para ver. Vamos a dejar de compartir. Entonces, Profe, ¿puede ser que haya enviado unos ejercicios por sí, mail? sí, pero todavía no lo vimos, ¿eh? Eso todavía no. No, sí, ya sé, pero por eso. ¿Es en base a lo que estaba hablando recién, más o menos? Claro, en función de ese porcentaje se determina si es incapacidad laboral permanente parcial o si es total. Si es parcial hay una fórmula, si es total hay otra fórmula. Si, anticipándome un poco, que no lo tenga muy presente, es si la incapacidad laboral permanente es mayor al 50%, sin importar si es parcial o total, aparte de lo que dice la fórmula, va a cobrar una suma fija. Y si es menor o igual al 50, solamente la fórmula que vamos a desarrollar en próximas clases. Relean todo, si quieren pueden leer hasta el artículo 10, así ya saben de qué vamos a tratar. Bueno, buen fin de semana y nos veremos el martes que viene. Yo voy a tratar de averiguar si el 20